Buenas, ¿cómo están? Continuamos con la segunda parte de la clase sobre argumentación y retórica de la materia práctica profesional de la Facultad de Derecho de la UBA, el seminario. Bien, estábamos hablando de, en base al libro La retórica de Aristóteles, el propio Aristóteles se hace otra pregunta. ¿Cómo se arman los argumentos? Esto es muy importante a la hora de argumentar. Y él encontraba dos maneras, o por inducción o por deducción. Por inducción es cuando se intenta demostrar algo porque ha ocurrido de la misma manera en otras ocasiones. Algo es de esta manera por medio del ejemplo en casos similares. La segunda es por deducción. Se trata de deducir algo diferente y nuevo a partir de unas premisas determinadas. A esto, solo para que ustedes sepan, Aristóteles le llamaba entimemas. Es un nombre bastante conocido en la filosofía del derecho, un término bastante utilizado. La deducción, los argumentos por deducción son los que cuentan con más prestigio en el ámbito judicial. De hecho, la sana crítica racional hace referencia a la deducción más que a la inducción. Y van a encontrar muchos ejemplos en los casos judiciales, ¿no? La vieja jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, que habla de la necesidad de que la conclusión sea una derivación razonada de los hechos de la causa y del derecho vigente. Esa derivación razonada no es ni más ni menos que esto que ya decía Aristóteles, antes de Cristo, ¿no? 300 años antes de Cristo, que es la argumentación por deducción. Aunque la inducción en verdad sigue estando vigente, ¿no? A veces no está explícita, porque parece irracional, o puede caer en arbitrariedades, pero lo cierto es que muchas veces los jueces, los fiscales, basan sus argumentaciones o sus convicciones, mejor dicho, por inducción. La inducción es un método que genera mucha convicción. Es decir, cuando alguien ve que muchas veces pasó lo mismo, tiende a creer que va a pasar así siempre. Y cuando se le presenta un caso, y lo etiqueta y lo mete en un estándar, ya lo está resolviendo de manera similar a como ha resuelto otras veces. No es ni más ni menos que el fortalecer su propia posición judicial. Incluso desde las partes también se hace lo mismo. Cuando se dice, mire señor juez, señora jueza, mire que la Cámara en todos estos casos ha fallado de esta misma manera, o usted mismo ha fallado de esta misma manera en casos similares, ¿no? Bien, la argumentación por deducción se basa en tres factores muy importantes que abarca todo el panorama de la teoría de la prueba. Y siempre, cada vez que nosotros hagamos una presentación, vamos a tener que tenerla en cuenta, que son la verosimilitud, los indicios y la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba se le puede denominar a cuando damos por cierto un hecho porque ya está acreditado. Son los elementos no retóricos que decíamos al principio. En cambio, la verosimilitud y los indicios se construyen a partir de la argumentación. Necesitamos construirlo. Tanto la verosimilitud como los indicios es con lo que más vamos a trabajar, ¿no? Porque requiere de un trabajo argumentativo más fino. Son dos factores que se complementan entre sí, aunque desde puntos de vista distintos. La verosimilitud hace referencia a una argumentación general y los indicios hacen referencia a una argumentación más particular. La verosimilitud es cuando nosotros sostenemos una hipótesis, porque decimos que no sabemos cómo ocurrieron los hechos, pero es verosímil que haya ocurrido de esta manera. Pudo haber ocurrido de otra manera, sí, pero lo más verosímil, lo más probable es que haya ocurrido de esta manera. Entonces vamos a buscar argumentos, elementos en la causa que nos permitan sostener esta verosimilitud. En cambio, los indicios, en verdad,
¿eh? Tienden a acreditar la verosimilitud de los hechos, pero en verdad los indicios son cuando existen elementos concretos en la causa a partir de los cuales tenemos que construir un argumento. ¿Eh? Y que esos elementos son necesarios porque ahí están. No podemos obviarlos, no podemos omitirlos. Entonces, a partir de esos elementos que ya existen, nosotros tenemos que avanzar hacia lo general, de lo particular a lo general. Existe lo particular y tenemos que darnos una idea de lo general. Lo particular son los indicios que ya existen, pero que no son una prueba irrefutable, porque no nos indican cómo son los hechos, pero nos van mostrando un camino. No nos dicen cómo son los hechos de manera irrefutable, pero sí nos indican que podrían haber sido de alguna determinada manera que tenemos que construir nosotros. En cambio, la verosimilitud de los hechos es cuando, bueno, uno ya aporta un relato general de cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Pudo haber ocurrido de otra manera, sí, pero lo más probable es que haya ocurrido de esta manera. Es lo más usado, ¿no? La verosimilitud y los indicios son maneras de argumentar muy propias de la argumentación jurídica, del ejercicio de la profesión del derecho. Y se hace por medio de la argumentación por deducción en general, ¿no? Hay géneros de discursos retóricos: el deliberativo, el de juicio y el de exhibición. El primero tiende a una exhortación o a una disuasión. Exhorta o disuade el deliberativo. El de juicio es o acusa o defiende. Y el de exhibición tiende a hacer una alabanza o una reprobación. Estos tres tipos de discursos están siempre presentes en el proceso judicial. Muy especialmente el de juicio, que es específicamente jurídico, ¿no? O acusamos o defendemos. Esto es lo primero que tenemos que resolver al precisar qué argumentación vamos a hacer. ¿Qué hacemos? ¿Estamos defendiendo o estamos acusando? Esto dependerá del rol en el juicio. En general, si somos defensores o defensoras, tendremos una argumentación defensista que tiende a defender, aunque no siempre. A veces acusamos en el sentido de acusar una prueba, de impugnar una prueba o de impugnar algo en particular, ¿no? El deliberativo o exhortamos o disuadimos. Esto también está muy presente. Muchas veces tendemos a exhortar o a veces a disuadir. Y también utilizamos actitudes retóricas tendientes a alabar o a reprobar, en especial en lo que tiene que ver con la interpretación de testigos, ¿no? Alabamos un determinado testimonio, un determinado peritaje, y reprobamos otros. Bueno, muy bien. En definitiva, lo que tenemos es ver la importancia de la argumentación y la retórica como destrezas y habilidades propias del ejercicio de la práctica profesional que todo el tiempo estamos poniendo en juego. Ser consciente de esto es muy importante porque nos permite mejorar nuestra práctica profesional, ¿no? Esto incluso tiene cabida en normativa, en el último Código Procesal Penal Federal, por ejemplo, ¿no? Porque uno puede decir, en definitiva, que bueno, que a veces uno ve fallos o posiciones de abogados y de profesionales que no parecen respetar la argumentación y la retórica, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero en rigor un derecho más democrático y una práctica profesional más convincente y más seria requiere de un buen uso de la argumentación, ¿no? La única garantía que podemos exigir es la motivación expresa de la sentencia, ¿no? Porque en la motivación expresa es cuando uno puede ver dónde estuvo el argumento, cómo argumentó el juez.
y podemos por ahí desmenuzar un poco la argumentación del juez de acuerdo a o la argumentación que dio la sentencia de acuerdo a estos criterios que estuvimos viendo, ¿no? Y esto nos va a ser más fácil impugnarla y cuestionarla. Incluso ahí queda expuesto no solamente la argumentación, sino también la cosmovisión de la sentencia, que se expresa en la sentencia, ¿no? En el nuevo Código Procesal Penal Federal se establecen criterios de interpretación que podemos invocar para una mejor comprensión de la sentencia desde nuestra parte de acuerdo a este criterio argumentativo, ¿no? El artículo 20, por ejemplo, establece expresamente la necesidad, la obligación de la motivación. Dice: las decisiones judiciales deben expresar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basen. La fundamentación no se puede reemplazar con la simple relación de documentos, afirmaciones dogmáticas, ficciones legales, expresiones rituales, expresiones rituales o apelaciones morales. Si se trata de sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales, cada uno de sus miembros debe fundar individualmente su voto, salvo que adhiera a los motivos expuestos por otro miembro. Claro, la adhesión a los fundamentos de otro no permite omitir la deliberación. Fíjense en ustedes que es interesante la redacción del artículo 20, porque ya no se trata de la mera motivación, sino que está aclarando los requisitos y el contenido de esa motivación. Expresar los fundamentos de hecho y de derecho. Pero esta fundamentación no puede ser sustituida o ser satisfecha con la el mero conteo o enumeración de documentos, pruebas, afirmaciones dogmáticas. ¿Qué es esto? Es la falta de argumentación. Una afirmación dogmática es una afirmación que no tiene una argumentación detrás, una argumentación racional. Lo mismo con ficciones legales o expresiones rituales, dice, o apelaciones morales, una mera retórica sería, sin una argumentación detrás, retórica sin argumentación. O la simple relación de documentos, dice expresamente el artículo 20, que se refiere a esto justamente, a la falta de una argumentación. En definitiva, el artículo 20 del nuevo Código Procesal Penal Federal establece la necesidad de una argumentación fundada. Incluso el artículo 22 después dice: solución de conflictos. Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecúen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social, ¿no? En definitiva, acá ya nos está dando un criterio para argumentar, y un criterio también de retórica, porque ¿qué nos va a convencer más? Y aquello que tienda a una solución pacífica del conflicto, que dé prioridad a la armonía entre las partes. En fin, para terminar, la argumentación y la retórica son destrezas propias del ejercicio de la actividad profesional, en cualquiera de sus ámbitos, que estemos en el ámbito judicial, o que seamos partes, o que inclusive ejerzamos la profesión en una de sus muchas variantes. Es necesario aprender a argumentar bien, ver en cada uno de nuestros escritos y presentaciones cómo estamos argumentando, planteándonos algunas de estas cuestiones que estuvimos viendo, y ser conscientes de la argumentación que estamos utilizando. Esto va a hacer mucho más fuerte nuestra presentación. Bueno, muy bien, muchas gracias, espero que estén bien, la continuamos la próxima.